Nosotros decíamos hace unos días de bares, recuerdo haber hablado aquí en el programa, de lo difícil que le estaba haciendo al presidente Danilo Medina el manejar el tema del empleo. Bueno, pues este fin de semana justo el vocero del equipo de campaña electoral, fue vocero durante el proceso de campaña, Roberto Rodríguez de Marchena, del equipo de Danilo Medina, ha dicho ciertamente que el presidente electo tiene una especie de presión por el tema de los empleos en la República Dominicana, cosa que ya de hecho nosotros habíamos dicho aquí, que había ese pugilato y esa presión que estaba recibiendo el presidente de la República. Pero parece que el tema va un poquito más allá, de gente que quiere imponerle a Danilo Medina su forma de ser o de actuar. Hoy me encuentro con un titular del periódico El Caribe hablando de lo que Leonel le deja a Danilo. Es decir, el país que el presidente electo hereda, todo ello es parte de este proceso de cambio que de manera gubernamental habrá de producirse ya apenas casi un mes y alguito en la República Dominicana. Esa transición de mando en un mismo partido político. Ya hemos tenido otras historias iguales en la República Dominicana, cosa que no será una novedad, pero de una transición tranquila dentro del mismo partido habrá de ser algo nuevo que comencemos a vivir aquí. Y llama poderosamente la atención el hecho de lo afirmado por el vocero de Danilo, en el sentido de que ciertamente al presidente Medina le tienen un fuego cruzado por allí y por aquí. Lo que aparenta estar en pleno auge en la República Dominicana son dos países distintos, porque mientras por un lado tú tienes los sectores empobrecidos de la nación reclamando mayores asistencias, reclamando atención, reclamando, por ejemplo, y algunos manifestándose de una manera inadecuada, y decimos inadecuada para de alguna manera pasarle la mano, porque la destrucción de la propiedad pública bajo ninguna circunstancia puede ser prohijada por nadie, ni por nada. Si no hay una justificación que a nadie le indique que puede estar destruyendo los medidores de la energía eléctrica, independientemente de que de norte, de sur, de este, nos esté facturando de una manera que nosotros entendemos que nos roba el dinero, porque no hay otra explicación que no sea algo que se produce en contra nuestra, pero un robo apañado por las autoridades. Mientras eso ocurre, tenemos que también, del otro lado, la banca internacional está en negociaciones prácticamente cerradas para la adquisición de un banco local. Un banco venezolano está interesado en toda la inversión que tiene un banco. Caramba, esa familia decidió salir de los negocios, y no solamente salieron de los negocios de la cervecería, han vendido la mayor parte de las inversiones, también se encaminan a hacer lo propio con las inversiones bancarias que tienen en el país. Y el León parece que no será tan fiero como nos lo habían pintado hasta hace poco. La pregunta mientras sería... hay esa inversión, perdón, Santiago, de la gran banca internacional en el país, que de alguna manera nos indica la confianza en la República Dominicana. Del otro lado, tenemos sectores depauperados reclamando cada vez más atención. Caramba, cuántas distorsiones, lo hablaba Fran Moya Pons, de gente muy rica haciéndose cada vez más rico y gente pobre haciéndose cada vez más pobre. La pregunta, cuando hablaste de los negocios del Banco León, para decirlo con claridad, la pregunta es si fracasó esa generación que siguió a una familia de tradición de, sobre todo, esta zona del país. Pero no se puede hablar de una familia, habría que hablar de varias familias. ¿O fracasó el país en términos de inversión? Habría que hablar de varias familias. Lo que a mi juicio está ocurriendo es que hay una generación como demasiado acomodada, que no le sintió digamos, no tuvo el sentido de cómo nació esa fortuna,
y que de alguna manera, y estamos juzgando lo que a nuestro juicio son las cosas, podrían tener explicaciones disímiles. Los sociólogos tienen en sus manos un filón grandísimo, pero no solamente esa familia, hay otras familias que han vendido sus inversiones, que han entregado sus inversiones a empresas internacionales. Ahí está la familia del ron en la República Dominicana, que también vendieron. Es decir, fracasó una generación. Yo creo que lo acomodado de esa gente, lo fácil, la vida muelle, le tomó el pulso y de alguna manera han claudicado frente a una inversión millonaria que de pronto le fue entregada para que mantuvieran el relevo y no han podido hacerlo. Ahora, en medio de estas contradicciones sociales que vivimos, que tú planteas, un amigo me preguntaba en el día de ayer, por cierto, psicólogo, Francisco Ángeles, preguntaba en el día de ayer, él se decía, un periodista le pregunta a un presidente o al presidente si piensa reelegirse, pero el mismo periodista no le pregunta al presidente qué piensa hacer con la pobreza, con las miles de familias que aquí viven en condiciones depauperadas. Y a mí me llamó la atención la pregunta de él y la observación que él hace, porque mientras estamos, por un lado, muy entretenidos en, bueno, si viaja o no viajan los presidentes, de si viajan con el dinero público, de si nos sacan de los bolsillos todo eso y nosotros pagando energía eléctrica carísima, con la realidad del deterioro de los servicios públicos. Mientras eso nos está ocurriendo, vamos viendo una degradación moral de una sociedad que de repente también pierde su seguridad pública. Por eso a mí me llamó la atención, y parece que será tema de la gente, de la agenda del nuevo presidente, porque en Colombia Danilo Medina habló de que él había hablado con el presidente Santos, el presidente de Colombia, de que él le había planteado proyectos, o habían hablado de proyectos relacionados a electricidad, y habían hablado de temas bilaterales o comunes de cómo Colombia podía contribuir en la República Dominicana para el tema de la seguridad pública. Si eso fuese así, que esos dos temas están en la agenda del nuevo presidente, ojalá que Dios lo oiga. Bueno, definitivamente hay que apuntar a que el país tiene ciertamente dos vertientes demasiado opuestas. También el fin de semana tomó cuerpo la negociación entre la cadena de empresas de supermercados internacionales, la Walmart, y la cadena local. Se oyen los cantos de sirena y se ha establecido que una cantidad de sucursales es lo que está esperando la compañía internacional para adentrarse en el mercado nacional. No se sabe hasta ahora si lo que ocurrirá es una venta de la totalidad de las acciones, si será una venta de la mayoría de las acciones o si habría de establecerse un joint venture, una aventura conjunta entre Walmart y La Sirena. Pero definitivamente hay la información acabada de que efectivamente hay una negociación, que entre esa negociación la ferretería Ochoa de la avenida Estrella Sadala pasará a ser parte de la cadena de La Sirena. Es la información acabada que nosotros manejamos y definitivamente tendremos, yo no sé si acostumbrarnos a estos cambios de marcas en el mercado nacional o tendríamos que discutir hacia dónde marchan las inversiones de la República Dominicana, porque de manera internacional están llegando capitales al país, invirtiéndose en la República Dominicana, diciéndonos aquí ha habido un cambio, aquí se desarrolla un cambio, pero el capital nacional parece tímido, y no porque no exista, porque aquí existen fortunas que están guardadas ahí, que están depositadas, pero vemos que mucha gente ha preferido entregar a otros las inversiones que tiene, entregar a otros y vivir, si se quiere, alguna vida muelle desde la contemplación de sus despachos o de sus villas, que las tiene mucha gente aquí. Mientras eso corría el fin de semana, anoche
Nosotros como país sufríamos la derrota en el baloncesto del repechaje olímpico y la República Dominicana sale derrotada frente a Nigeria en el partido de baloncesto que estaba presente en la selección nacional. Y además de esa derrota, entonces, la Policía Dominicana y la Fiscalía de Santo Domingo se vieron obligados a aclarar anoche mismo, una versión que circuló de manera aparentemente maliciosa, dando cuenta que dizque agentes policiales o algunos oficiales de la policía habían ido a liberar al coronel que ultimó al alcalde de Las Lagunas de Asua, igual que más o menos hubiese ocurrido lo de San Francisco de Macorís, pero todo de acuerdo a la policía y la propia fiscalía fue una mentira aviesa de gente que a través de las redes sociales y a través incluso de uno que otro periódico de circulación nacional pusieron la versión en la palestra pública. Fue una mentira. Se trató de una malicia de alguien que se le ocurrió querer hacer una comparación entre aquel caso ocurrido en la capital del alcalde muerto a tiro de Las Lagunas por un oficial o un suboficial policial y el caso de San Francisco de Macorís, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que en definitiva se trata de una acción de la policía. Sea cual fuere la situación, aparentemente el mayor general Polanco Gómez va a tener que tener los ojos muy abiertos y estar bien despierto, porque parece que antes que llegue el día 16 de agosto, aquí hay gente que le tiene el ojo echado no solamente al puesto de él, sino al mismo.